Bienvenido. Noam, un nombre que resuena en los campos de la lingüística, la filosofía, la política y la crítica social. Conocido por sus contribuciones revolucionarias a la teoría lingüística, así como por sus valientes críticas al poder y la política exterior, Noam ha moldeado el pensamiento contemporáneo de maneras significativas. La gramática generativa es quizás el concepto más famoso asociado con Noam y uno de los pilares de su revolución en el campo de la lingüística. Antes de la aparición de Noam en la escena, la lingüística se centraba principalmente en la descripción de las lenguas, tal y como se usan, un enfoque conocido como descriptivismo. Este método se limitaba a observar y documentar las regularidades y variaciones en el habla y la escritura, sin profundizar en las estructuras subyacentes que las sustentaban. Noam introdujo la idea de que todas las lenguas humanas comparten una estructura subyacente común, conocida como gramática universal. Según esta teoría, la capacidad de aprender y usar el lenguaje es innata en los seres humanos, una facultad biológica que está preprogramada en nuestro cerebro. Este enfoque contrastaba radicalmente con las teorías previas que sostenían que el lenguaje se adquiría únicamente a través de la imitación y el aprendizaje ambiental. La gramática generativa propone que hay reglas y principios universales que rigen todas las lenguas. Estos principios son innatos y se activan a través de la exposición a una lengua específica durante la infancia. Noam argumentó que esta capacidad innata para el lenguaje explica por qué los niños son capaces de adquirir lenguas complejas con relativa facilidad, a pesar de la limitada y a veces imperfecta información que reciben. Uno de los elementos clave de la gramática generativa es el concepto de transformaciones. Noam introdujo el modelo transformacional generativo, que explica cómo las estructuras profundas del lenguaje se transforman en las estructuras superficiales que finalmente producimos y entendemos. Por ejemplo, la estructura profunda de una oración puede ser una simple afirmación, pero mediante transformaciones puede convertirse en una pregunta o una negación. Este modelo permitió a los lingüistas entender mejor la relación entre diferentes formas gramaticales y cómo los hablantes generan y comprenden una variedad infinita de oraciones, a partir de un conjunto finito de reglas. La idea de transformaciones ha sido fundamental para el desarrollo de la sintaxis moderna y ha influido en muchas otras áreas de la lingüística y la ciencia cognitiva. Otro concepto crucial introducido por Noam es la distinción entre competencia y desempeño. La competencia lingüística se refiere al conocimiento implícito que un hablante tiene de su lengua, las reglas y estructuras que subyacen a su capacidad para producir y entender oraciones. El desempeño, por otro lado, es el uso real del lenguaje en situaciones concretas que puede estar influenciado por factores como la memoria, la atención y las circunstancias contextuales. Esta distinción permitió a los lingüistas centrarse en el estudio de la competencia para entender las reglas subyacentes del lenguaje, mientras que los estudios del desempeño podían abordar cómo estas reglas se aplican en la práctica cotidiana. La claridad de esta distinción ayudó a avanzar significativamente en la investigación lingüística y cognitiva. La revolución en la lingüística de Noam ha cambiado para siempre nuestra comprensión del lenguaje humano. Al proponer que la capacidad lingüística es innata y compartida por todas las lenguas, Noam no solo desafió las teorías existentes, sino que también abrió nuevas vías para la investigación y el entendimiento del cerebro humano y la comunicación. Su legado en la lingüística es una muestra de cómo una visión innovadora puede transformar un campo entero, inspirando a futuras generaciones de investigadores y pensadores. Noam es tan influyente en el campo de la crítica social y política como en la lingüística. Su trabajo en este ámbito se caracteriza por un análisis incisivo de las estructuras de poder, los medios de comunicación y la política exterior, especialmente de Estados Unidos. A lo largo de las décadas, Noam ha publicado una vasta cantidad de libros y artículos que examinan cómo las élites económicas y políticas manipulan y controlan a las masas. Uno de los textos más significativos de Noam en este campo es Manufacturing Consent, The Political Economy of the Mass Media. Este libro presenta el modelo de propaganda, una teoría que explica cómo los medios de comunicación en los Estados Unidos funcionan para servir los intereses de las élites dominantes. El modelo de propaganda identifica 5 filtros que determinan qué noticias se presentan al público y cómo se interpretan. La propiedad de los medios,
los grandes medios de comunicación están controlados por corporaciones que buscan maximizar sus ganancias y mantener buenas relaciones con otras élites. La publicidad, los ingresos de los medios dependen en gran medida de los anunciantes, lo que influye en el contenido y enfoque de las noticias. La provisión de noticias, las principales fuentes de noticias son agencias gubernamentales y corporativas que tienen la capacidad de influir en la agenda informativa. FLAC, críticas o ataques dirigidos a los medios y periodistas que se desvían de la línea dominante. Anticomunismo y control ideológico, la ideología dominante que justifica y perpetúa las desigualdades de poder, utilizando el miedo y la deslegitimación de alternativas ideológicas. Este análisis revelador muestra cómo la manipulación mediática contribuye a mantener el status quo, limitando el debate público y marginalizando las voces disidentes. Noam ha sido un crítico feroz de la política exterior de Estados Unidos, describiéndola como imperialista y basada en el control económico y militar. En su libro, Hegemony or Survival, America's Quest for Global Dominance, Noam argumenta que las acciones de Estados Unidos en el escenario mundial están motivadas por el deseo de mantener su hegemonía global, a menudo a costa de la democracia y los derechos humanos en otros países. Desde la guerra de Vietnam hasta las intervenciones en América Latina y el Medio Oriente, Noam ha documentado cómo Estados Unidos utiliza su poder para proteger los intereses de sus élites, justificando estas acciones con el pretexto de promover la democracia y combatir el terrorismo. Sin embargo, según Noam, estas intervenciones a menudo resultan en dictaduras, sufrimiento humano y destrucción a gran escala. Noam también examina cómo el gobierno y las corporaciones utilizan la propaganda para moldear la opinión pública y justificar sus acciones. En su libro, Media Control, The Spectacular Achievements of Propaganda, Noam explora cómo se manipulan las percepciones y creencias del público a través de campañas de desinformación y mensajes cuidadosamente construidos. Para Noam, la propaganda no es solo un fenómeno de regímenes autoritarios, también es una herramienta central en las democracias modernas, donde la ilusión de libertad y elección se mantiene, mientras las decisiones reales están controladas por una minoría poderosa. Este uso sofisticado de la propaganda asegura que la población permanezca pasiva y aceptante de las políticas que benefician a las élites. El compromiso de Noam con los derechos humanos y la justicia social se refleja en su activismo y en sus escritos. Ha sido un defensor constante de las causas indígenas, los movimientos anticolonialistas y los derechos de los trabajadores. Noam critica las políticas que perpetúan la pobreza y la desigualdad, argumentando que una verdadera democracia debe basarse en la igualdad y la justicia para todos. En sus conferencias y libros, Noam aboga por un cambio radical en la forma en que las sociedades están organizadas, proponiendo una mayor participación y control por parte de la ciudadanía. Cree firmemente que el poder debe ser desafiado y cuestionado constantemente para evitar la opresión y la tiranía.